Bueno, es un gran honor estar aquí. Saludo a quienes están en el presidio, a quienes están en la sala y a quienes estén en línea y en otros lugares, incluido Mozambique. Empiezo por la lectura rápida del acta. Los días 30 y 31 de agosto de 2024, el jurado calificador de la 34ª edición del Premio Phil de Literaturas en Lenguas Romances, correspondiente al año 2024, mantuvo varias reuniones con el propósito de llegar a un veredicto. El jurado estuvo integrado por Carlos Reis de Portugal, Graciela Montaldo de Argentina, Juan Luis Cebrián de España, Lucía Melgar de México, Oana Fotache Duvalaru de Rumania, Vittoria Borso de Alemania y por mí. Una vez examinadas las candidaturas que se presentaron, el 31 de agosto del año en curso, el jurado decidió conceder por unanimidad el galardón al escritor mozambiqueño de lengua portuguesa, Mia Couto. Con Mia Couto se reconoce una obra literaria notable que integra y entreteje la crónica, el cuento, la novela, cuya innovación lingüística hace repensar la relación entre los integrantes de la comunidad de países de lengua portuguesa, llamando la atención y la sensibilidad hacia el continente africano y sus relaciones históricas, culturales y geopolíticas, invitando además a reconocer y acercarnos de otra manera a la historia y la naturaleza del planeta. Firman Carlos Reis, Graciela Montaldo, Jerónimo Pizarro, Juan Luis Cebrián, Lucía Melgar, Oana Fotache Duvalaru y Vittoria Borso. Y ese es el acta. Muchísimas gracias a quienes me acompañaron en el jurado en la alegría de poderle dar este premio a Mia Couto. Bueno, y me solicitaron una semblanza o laudatio de Mia Couto y paso a la lectura de ese elogio. De Mia Couto, escritor galardonado con el Premio Phil en Lenguas Romances 2024, por un jurado en el que tuve el honor de participar, quisiera hoy, en nombre mío y en un sentido más coral, hacer un elogio en este acto celebrado en su honor. Antonio Emilio Leite Couto, que luego se autodenominó Mia Couto, casi Miau Couto, en homenaje a los gatos y en general a los animales o a los bichos, como se dice con cariño en portugués, nació en 1955 en la ciudad de Beira, en Mozambique. Hijo de una familia de migrantes portugueses recién llegados a la esquina más meridional del sur, como él se ha referido a su país, estudió en Beira hasta 1972, cuando se trasladó a Lourenço Marques, actualmente Maputo, para estudiar medicina. A raíz del fin de la dictadura portuguesa y la independencia de Mozambique, Mia Couto abandonó los estudios y se dedicó al periodismo por más de una década. Lo retomó en 1985, con 30 años, cuando empezó a cursar biología. Ya había publicado un poemario titulado Raíz de Orvalio, Raíz de Rocío, y pronto vendría un libro de cuentos, voy a leer solo en español, Voces Anochecidas, en 1986, o mejor, para ser más preciso, no de cuentos, sino de historias, con historias, como otros posteriores. Hago la aclaración porque en español se suele evocar al contador de historias, pero la palabra historia tiene muchas acepciones y solo una, algo relegada, remite a la idea de breve narración ficticia con gran arraigo en la oralidad. Para llegar a Mia Couto, a quien a veces es tan necesario leer en voz alta, conviene seguir los pasos de un ser híbrido con algo de poeta, de historiador, de cronista y de novelista. De hecho, su primera novela, Tierra Sonámbula, solo se publica 6 años después, en 1992,
tras esos libros de poesía y tras 2 libros de crónicas. Para este historiador o fabulador que es Mia Couto de tantas voces, algunos hechos y personajes pueden estar inspirados en hechos reales, pero casi todo lo que relata se vuelve verdadero solo a partir del momento en que lo cuenta. De Mia Couto puede afirmarse que es un maestro del lenguaje y que su obra, capaz de fusionar la realidad con la fantasía, crea universos ficcionales que, sin dejar de ser profundamente locales, alcanzan resonancias universales. Cada uno de sus libros se apropia del portugués y lo transforma en una lengua capaz de reflejar las identidades y las experiencias de un territorio africano con fronteras muy porosas. Como él mismo explica, no le interesa una lengua rígida, estática ni estandarizada, sino una lengua que fluya con la libertad y la riqueza de la vida misma. Mia Couto juega con el portugués como otros escritores que admira, Fernando Pessoa o João Guimarães Rosa, por nombrar solo a 2 de ellos, añadiendo giros, matices y tonalidades que antes no existían. A través de su escritura desobedece a veces a la lengua, muy apegada a la gramática o al diccionario, otorgándole nuevas dimensiones, volviéndola más plástica. Así, en sus páginas gana la viveza de lo inesperado, gracias, por ejemplo, a los neologismos y los juegos de palabras que tanto le apasionan. Con sus textos, nos recuerda que la lengua es un espacio vivo donde se cruzan lo conocido y lo desconocido, donde las fronteras entre el mito y la realidad se desvanecen. Además, nos invita a amar lo indomesticable y a abrir una puerta hacia un mundo de sensaciones y significados que solo se revelan a quienes aceptan habitar un tercer espacio, a quienes no creen en la ceguera del río. Recuerdo el título de su última novela, pues saben que todas las noches, dice la novela, todas las noches el río se levanta y vuelve a ser nube. El río o el tiempo, el río o la vida. Si pensamos en otra novela, Un río llamado Tiempo, una casa llamada Tierra, de 2002, que también nos traslada a una zona fronteriza entre diversas racionalidades. Del mismo modo, la lectura puede ser vista como un río si somos nosotros los que nos evaporamos al leer, si la lectura nos transporta, como propone Andrea Jeftanovich, a aquella tercera orilla del río, que también es la orilla de la otredad. La obra de Mia Couto es vasta y corresponde a más de 50 años de escritura, aunque el primer poemario sea de 1983. Está compuesta por al menos 8 colecciones de ficciones breves, Voces anochecidas, Cada hombre es una raza, Historias bendisoñadas, benditamente soñadas, Contos d'una certa terra, Cuentos del nacimiento de la tierra, En el borde de ningún camino, El hilo del avalorio, El cazador de elefantes invisibles, Compendio para desenterrar nubes. Y quisiera lentamente también hacer un homenaje a los traductores. Solo de esos textos, José Ángel Silleruelo, Andrés Salter Iglesias, Mario Morales Castro, Ángel Manuel Gómez Espada, Rodolfo Alpizar Castillo, Emiliano Becerril Silva y algunas personas que nos van a acompañar acá. En estos 8 volúmenes, a los que se podrían sumar otros 6 afines de crónicas y textos de intervención, encontramos un recorrido por un país marcado por el contraste y la diversidad biocultural. En Historias aben soñadas, ese de más difícil traducción, bendí soñadas, benditas soñadas, el renacimiento de Mozambique tras la paz se convierte en una celebración de la vida y el lenguaje reinventado, algo que acaso se agudiza en los 2 siguientes que no han encontrado traducciones, ese de Cuentos del nacer de la tierra y En orilla de ningún camino, en que se exploran las raíces y la conexión profunda con la tierra y donde lo real y lo fantástico se entrelazan, mostrando un universo donde todo es posible.
Basta pensar, por ejemplo, en el desafío de traducir miu dávidas pensatempos, peque dávidas pensatiempos, un breve texto poético inclasificable dedicado a Manuel de Barros, al que Mia Couto llama meu ensinador de ignorancias, mi enseñador de ignorancias, y en el cual a un murciélago le llegan sueltas y dispares, como en un proceso de polonización y dispersión, desvisões, pensatempos, proesías, desvisiones, pasatiempos, proesías. En este texto y en otros se alude a algo pequeño y valioso como lo son los niños y a regalos que tienen la inocencia y sencillez propias de la infancia mediante un juego de palabras que aporta una capa de significado adicional y refuerza la idea de algo sencillo pero profundo. Conviene recordar que Mia Couto es también autor de libros infanto-juveniles que son, en mi opinión, también para todas las edades. En este sentido, el Premio Phil de Literatura Romances 2024 no solo reconoce a Mozambique y a un idioma, el portugués, que es patrimonio de una comunidad de países de lengua portuguesa, sino a un autor de una excolonia portuguesa que no escribe solo para adultos. Y es que no podemos olvidar a los niños, a esos que la guerra de los adultos se ceba, mientras se elevan cometas, se pasan una pelota y descubren cómo jugar en un cráter. Por cuestiones de tiempo voy a obviar algunos libros y consideraciones. En términos de novelas, creo que podemos hablar de unas 14 novelas. Tierra Sonámbula, que fue muy pronto considerada uno de los mayores libros africanos del siglo XX y que transcurre en la época de la guerra civil de Mozambique. El balcón de Frangipani, 25 con Z, El último vuelo del flamenco, Un río llamado tiempo, una casa llamada tierra, El otro pie de la sirena, Venenos de Dios, remedios del diablo, Jesusalem, no es Jerusalén, es Jesusalem, más allá de Jesús, del otro lado de Jesús. La confesión de la leona, Mujeres de ceniza, La espada y la zagaya, El bebedor de horizontes, El mapeador de ausencias, que se presenta hoy más tarde, y el último, el que yo he estado leyendo, La ceguera del río. Temáticamente, estas 14 novelas exploran la convivencia entre tradición y modernidad, las huellas del colonialismo y las tensiones posteriores a la guerra colonial en Mozambique. Elementos como la memoria colectiva, el animismo y la espiritualidad africana juegan un papel crucial en cada uno de los relatos que a menudo se desarrollan en espacios rurales cargados de simbolismo. Y ahí nuevamente tendría que pensar en los traductores de muchas de esas novelas, entre los que están personas conocidas, Perco Melas Casanova, Luis Augusti, Ana María García Iglesias, que creo que está en la sala, Roser Villagrasa, Rosa Martínez Alfaro y muchos otros que nos han ayudado a leer a Mia Couto en español. La naturaleza, ríos, árboles, animales, adquiere un valor casi mítico, sirviendo como reflejo de los conflictos internos de sus personajes y de la lucha por la identidad. En general, Mia Couto aborda temas universales como la violencia, la muerte, la búsqueda de justicia y la redención, pero siempre desde una óptica profundamente enraizada en la experiencia local. Por eso en sus obras, la fusión de lo concreto y lo mítico se convierte en una constante que invita a repensar la historia desde la perspectiva de los vencidos y los olvidados, y muchas historias cifran de modo alegórico múltiples conflictos internos y traumas sociales, así como sus fábulas transmiten profundas enseñanzas sobre la curiosidad, el miedo y la naturaleza humana. A lo largo de su carrera, Mia Couto ha creado un universo literario donde lo poético y lo narrativo convergen, desafiando las fronteras entre lo poético y lo prosaico, la ficción y la realidad. Finalmente estamos ante un narrador con alma de poeta
que además de ese poemario de 1983, Raíz de Rocío, ha publicado Edades, Ciudades, Divinidades, Traductor de Lluvias y uno de muy difícil traducción, Vagas y Lumes, Olas y Lumbres, porque vaga lume es luciérnaga si yo no lo partiera en dos. Este último título es algo intraducible y eso me recuerda un artículo del País de 2016 titulado justamente Cómo traducir a Mia Couto y no morir en el intento. No puedo ni debo extenderme mucho más. Dado el contexto en el que he leído estas palabras y dado que este texto se le distribuirá a los medios de comunicación tras esta ceremonia, quisiera dar unas últimas pistas de lectura y proponer unos últimos motivos de elogio. Estamos en México, en el país de Juan Rulfo. Existe otro artículo del País, Una tarde con Mia Couto, el gran contador de historias de Mozambique, que nos recuerda que en los libros del escritor mozambiqueño los muertos habitan la misma aldea que los vivos y no son ajenos al rumbo de la vida. Así lo explica, por ejemplo, Imani, una joven de etnia Bachopi, dice: los muertos no andan por la tierra, son ellos los que hacen andar a la tierra. Con una cuerda de arena y viento los difuntos atan el sol para que no se pierda en el firmamento. Los muertos abren camino a las aves y las lluvias caen en cada gota de rocío para abonar el suelo y dar de beber a los escarabajos. Esto no es lo que ya se designó, alguna vez como realismo mágico, etiqueta con la que Rulfo nunca se identificó y ante la que mostró cierta reticencia. Pienso que tanto Rulfo como Mia Couto dirían algo similar sobre Pedro Páramo y la trilogía de Mozambique, que la combinación de elementos sobrenaturales y realismo cotidiano dialoga con las tradiciones orales, el entorno rural y la forma de entender la vida y la muerte en determinadas comunidades, especialmente en el contexto posbélico. Por lo demás, los fantasmas de alguna literatura de índole espectral son figuraciones de la soledad, el abandono y las tragedias humanas y no elementos forzosamente propios de un pensamiento mágico, aunque como lo recuerda Joan Didion, no sean ajenos al duelo. México y Mozambique son países que han pasado por más de un conflicto armado complejo y prolongado, y el arte en general suele reconocer muy pronto las pérdidas, las vidas precarizadas y las distintas formas de violencia histórica que el poder tiende a ocultar. ¿Qué le dice la literatura de Mia Couto al mundo que vivimos? ¿Qué traduce Mia Couto al traducir la lluvia? Estas son preguntas que el jurado que le otorgó el premio Phil 2024 a Mia Couto se hizo y que Victoria Borso intentó responder en una entrevista para El Universal tras el anuncio del galardón. Déjenme ensayar también una respuesta y ya termino. Quiero recordar un llamado que se hace en un epígrafe de Cuentos del Nacimiento de la Tierra. No es la luz lo que nos falta. Durante milenios, la gran estrella, el sol, iluminó la tierra y al final aprendimos poco a ver. El mundo necesita ser visto bajo otra luz, la luz de la luna, esa claridad que cae con respeto y delicadeza. Solo la luz de la luna revela el lado femenino de los seres. Solo la luna revela la intimidad de nuestra morada terrestre. No necesitamos el nacimiento del sol, necesitamos el nacimiento de la tierra. Mia Couto posee una sensibilidad que está directamente vinculada con su búsqueda por revelar esa intimidad de nuestra morada terrestre. Lo que nos falta para ser dignos de esta morada no es conquistar el espacio, es cohabitar amorosamente la tierra. Lo que nos falta para ser nosotros mismos es ser los otros.
Lo que nos falta para atajar la deshumanización rampante es luchar por un mundo libre de ignorancia, fanatismo y opresión. Comprometido con las voces olvidadas, Mia Couto nos alerta sobre diferentes tipos de ceguera y nos invita con su obra a desafiar nuestras concepciones sobre lo que es posible o imposible y a imaginar así el nacimiento de la Tierra. Una nota final a modo de postdata. Hace poco referí a Imani y conversé sobre Imani con Vittoria Borso, la protagonista de las 3 novelas que componen la trilogía de Mozambique. Si nos preguntáramos quién es Imani, esta sería una pregunta redundante porque Imani quiere decir quién es. Equivaldría a preguntar quién es. Tras este tipo de máscaras, pensemos en Everything and Nothing de Jorge Luis Borges, creo que se oculta justamente Mia Couto con su lado femenino y su ambición de ser el múltiplo de nada, nadie en plural. Ser un múltiplo de nada, ninguém no plural. Como quien se multiplica en sueños, Mia Couto también ha sido muchos y nadie, o como él propone, nadies. Reivindiquemos hoy a quien tantos nadies ha sido, casi como un acto de resistencia frente a la sobreexposición y el culto a la identidad que fomentan las redes sociales. En una época en que la autopromoción y la validación externa parecen determinar el valor del individuo, la capacidad de Mia Couto para encarnar múltiples voces y para difuminar las fronteras de la identidad se presenta como una forma de oposición a esa inflación del ego y a la uniformidad del yo digital que las redes impulsan. La literatura de Mia Couto abre un espacio para una humanidad más plural, menos ensimismada y más respetuosa de la vida, recordándonos que somos parte de un todo más vasto, que existen, y de hecho existen ríos voladores, como si la selva amazónica se volviera vapor o nube, y que ser nadie en plural es en realidad ser más plenamente humano. Hay un texto breve de Mia Couto que se llama La calle con las patas al aire, en que aparece un conductor invertido ante un camión invertido, y en algún momento los ancianos dicen al final: si pudiera reaprender la vida. Hoy que necesitamos refundar el mundo que vivimos y refundar tantos pactos, la literatura de Mia Couto, que colinda con la de visión de un niño que admite una calle patas arriba o un camión desconducido, nos invita a reaprender la vida. Gracias, Mia, gracias por invitarnos a transitar por la vida en un reaprendizaje continuo. Muchas gracias.